Buenos días, profesor. Buenos días, Jessy. Buenos días. Chicos, estamos en esta última semana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días. Buenos días, profesor. Ya está París. ¿Qué tal, digo? ¿Qué me encuentran? Nada. Nada, profesor, todo aburrido. ¿Usted? A ver, ¿qué le puedo contar? Nada, el día sábado hice mucho por atrás. Sí vi sus fotos. La mi Florencia lo puso en su estado, creo. No sé dónde lo vi. Ya había estado casi todo el sábado. Y domingo me la pasé en mi casa. Y bueno, ¿no? Ahora creo que la promoción va a ser el día viernes. Creo que el día voy a ir al colegio también. Creo que voy a ir a visitar. ¿Sí tendrán promoción? ¿O será nada más eso que siempre hacen como... en el colegio lo que hacen es eso que te dan en anuario y con las togas, eso, o va a haber fiesta de promoción aparte. Vaya, creo que los de quinto A sí van a hacer una pequeña reunión. Pero el de quinto B no creo. Creo que en quinto A un grupo de alumnos sí creo que va a ser una pequeña reunión. Pero el quinto B sí no. Es que para ese tipo de reuniones hay que tener, las mamás tienen que ser muy, muy organizadas. Y ahora por el tema de la pandemia algunos papás no quieren. No quieren. En cambio, es cuestión de que se organicen los papás, ¿no? Ya es algo externo, ya que no tiene nada que ver con el colegio. Ya es responsabilidad de los padres. Lo bueno que el próximo año ustedes, si Dios quiere, porque dice que está saliendo una variante del COVID, algo así se anda escuchando, y esperemos que no haya más restricciones. Si el próximo año las hay, ahí se va a estar complicado, ¿eh? Muy complicado. Bueno, ¿Se va a quedar el otro año, profesor? quisiera, pero depende de la misila, pues. Estuve conversando con ella la última vez, pero como que al parecer no creo, ¿eh? No sé todavía. Dijo que me iba a llamar, pero no depende tanto de mí también.
Entonces vas a terminar aquí, damas. ¿Qué, profesor? Vas a terminar aquí en el colegio. Sí. Aquí ya te falta un año, mamá, también. Yo me voy y Karen se queda todavía. Tú, Jessy, ¿Qué, profesor? vas a quedar el próximo año. Sí, creo que sí. Eso lo estás buscando, sacar tus papeles. Es un poco fastidioso. Claro que igual los colegios particulares, la mensualidad no varía mucho. Por ejemplo, en el colegio Montserrat, mi hermana, mi hermana está casi como ustedes también. Pasa quinto, si no me equivoco. Ya, pues ella también creo que va a pagar algo de 200 y algo, 280 es la mensualidad. O sea, la mensualidad está un poco cara. Bueno, la verdad que a mí sí me gustaría todavía quedarme al menos un año más por aquí. Pero eso depende, pues, ¿no? También de las perspectivas salariales. Acuérdense que yo no vivo cerca, yo vivo lejos. Si viviera cerca sería chévere, porque aparte del tiempo que voy hasta allá, pasaje, desayuno, almuerzo. No se da cuenta. Pero si viviera cerca, no, ahí sí no. Uno va, se levanta un poquito más tarde, puede almorzar en su casa, no sale del colegio. Entonces ahí sí como que más rentable. Pero cuando es muy lejos, sí un poquito cuesta, ¿no? Porque son prácticamente, yo tengo que levantarme como a las 6 de la mañana y llego a mi casa como a las 5 de la tarde, o sea, son de como 11 horas. Sí, sí, Pedro, son como 11 horas. Encima llego, tengo que preparar mi clase, prácticamente estoy abocado al colegio en todo el día, ¿no? Y aparte tengo que hacer trabajo logístico también, revisar los exámenes, presentar lo que son el plan curricular, muchos documentos se hacen también, aparte de las clases. Entonces es como abocarte todo tu tiempo al colegio. Ojo, estoy hablando cuando es presencial. Entonces sí es un poco más complicado. Bueno, chicos, eso va a ser el último tema de trigonometría. ¿Okay? El tema se llama identidades de ángulo doble. Hasta aquí va a venir el examen. ¿Okay?
Entonces, vamos a poner ahí las tres fórmulas principales del ángulo doble. Sí, solamente son tres las fundamentales, o sea, las tres más importantes del ángulo doble. Como ya había explicado, cuando digo ángulo doble, no significa que siempre va a haber un ángulo que mida 2. No necesariamente tiene que aparecer el 2. Puede aparecer cualquier ángulo. Vamos a empezar primero con el seno. Como es el ángulo no doble, es común que en las fórmulas aparezca 2x. Seno de 2x. Es común, ¿no? Dice que es igual al seno, al doble, primero el doble del seno, de la mitad del ángulo. ¿Cuál es la mitad de 2x? E. Por coseno, igualito chicos, de la mitad del ángulo. La mitad de 2x siempre va a ser de esa manera. ¿Ok? Ojo, no siempre va a aparecer el 2x. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto abajo, dice seno de 40, que va a ser igual. Vamos a aplicar el ángulo doble. Si aplicamos el ángulo doble, ¿cómo va a ser? Va a ser 2. ¿Cuánto es la mitad de 40? P. La mitad de 20. Entonces va a ser seno de 20. Por coseno de la mitad del ángulo. Sería coseno de 40. ¿Ok? O sea, no siempre va a aparecer el 2x. Lo que yo tengo que darme cuenta es que este ángulo es la mitad de este. ¿Sí? ¿Ok? Continuamos con el coseno de 2x. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de la mitad del ángulo. Como es 2x, la mitad sería x. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahí en el ejemplo. Por ejemplo, tengo coseno de 80. Quiero aplicar el ángulo doble. ¿Cómo sería? Sería coseno. ¿Cuál es la mitad de 80? Vale. 40. Menos seno al cuadrado de 40. ¿Ok? Y por último tenemos la tangente. Vamos a poner tangente de 12. ¿A qué va a ser la tangente de 2x? Va a ser igual a 2 veces tangente de la mitad del ángulo. Entre 1 menos tangente al cuadrado de la mitad del ángulo. Chicos, bueno, siempre la mitad del ángulo. Para nuestro ejemplo dice tangente 16x. ¿Cómo sería? ¿Qué vendría a ser igual? Si quiero aplicar el ángulo doble. 2. La mitad de 16x, ¿cuánto es? 1 menos tangente al cuadrado de la mitad de 16x. Fácil y sencillo, ¿verdad?
Podemos hacer el caso inverso también, chicos. ¿Sí? ¿Cómo sería el caso inverso? ¿Cómo podemos hacer el caso inverso? Por ejemplo, en la D dice 2 seno de 15 por coseno de 15. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al seno del doble del ángulo. ¿Cuál es el doble de 15? 30. Sí. ¿Cuánto es seno de 30? 1/2. Lo mismo ocurre con el ejemplo número 2, ¿no? Es exactamente la fórmula del coseno. ¿Pero cuánto vale el ángulo? 3x, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué vendría a ser igual? Vendría a ser el coseno 6x. de 6. Y por último, f, tengo 2 tangente de 10x entre 1 menos tangente al cuadrado de 10x. ¿A qué vendría a ser igual? Es igual, ¿no? Se da igual a esta tangente del doble del ángulo. O sea, puedo aplicarlo en ambos sentidos. ¿Ok? Pero a veces no te lo van a dar así facilito, ¿no? Te lo van a dar a veces, ¿por qué? Tengo coseno de 4x por seno de 4x. Yo a eso puedo aplicar el ángulo doble. ¿Sí? O sea, de manera inversa. ¿Qué le falta? Le falta el 2. ¿Sí? O sea, está invertida. Acuérdense que el orden del producto no altera el resultado. ¿Sí? ¿Pero qué le falta? Le falta el 2. Profesor Jordan, le falta el 2 para aplicar el ángulo doble del seno. ¿Qué hago? Lo siguiente. Le multiplico el 2 arriba y para que no se altere, le divido entre 2. ¿No? Ahora, ¿a qué es igual todo lo que está arriba? ¿A qué es igual? Sería el seno del doble del ángulo. ¿Sería seno de cuánto? Si es 4x, ¿cuál vendría a ser? El coseno también puede ser algo similar, por ejemplo. Ejemplo, miren. Tengo seno al cuadrado de x medios menos coseno al cuadrado de x medios.
Profesor Jordan, se parece al coseno. Sí, se parece, pero está al revés, ¿no? ¿Sí? Está con signos cambiados. ¿Qué hago? ¿Qué hice? Simplemente factoricé el signo. Acuérdense que cuando yo factorizo el signo, todo lo que está adentro cambia, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que han invertido sus signos? Cuando factorizo el signo, el seno al cuadrado de x medio que era positivo se vuelve negativo. El coseno al cuadrado de x que era negativo se vuelve positivo. ¿A qué es igual todo esto? Sería el coseno del doble del ángulo, ¿no? ¿Cuál es el doble de x medios? Sería x, ¿no? Sería menos coseno, ¿no? Menos coseno de x. Chicos, normalmente esas cositas se utilizan para reducir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay ninguno. ¿Sí? Tienen que saber identificar el ángulo doble. ¿Ok? En algunos problemas se va a tener que utilizar de frente, en algunos problemas se utiliza al revés, ¿no? A veces no te lo dan completo, te lo dan un poco incompleto. ¿Ok? ¿Sí? Esos ejemplitos son ejemplitos prácticos. ¿Ok? Ahora vamos a combinar algunas cositas. ¿Está bien? Bueno, me están pidiendo reducir. Dicen que A es igual a 8 seno de x por coseno de x por coseno de 2x por coseno de 4x. Una de las cosas para darse cuenta cuál de las tres identidades vamos a utilizar, acuérdense cuando van a aplicar el ángulo doble del seno, tiene que haber el producto del seno por el coseno. Y ahí lo pueden ver, ¿no? Acuérdense que 8 es igual a 4 por 2. Ahí lo que he puesto entre llaves, ¿a qué vendría a ser igual? Sería igual al seno del doble del ángulo, ¿no? ¿Cuál es el doble de x? Ya que tengo 4 seno de 2x por coseno de 2x. Puedo seguir aplicando el ángulo doble del seno, ¿no? Al revés. 4. ¿Qué vendría a ser igual? Eso que está entre llaves, coseno de
seno de 2x por coseno de 2x sería el seno del doble del ángulo, ¿no? O sea, ¿cuál es el doble de 2x? 4x. Seno. Y 2 seno de 4x por coseno de 4x, ¿a qué es igual? Sigue siendo el seno, ¿no? Del doble del ángulo. ¿Cuánto sale? El seno del doble del ángulo. ¿Cuánto sale? El doble de 4x sería... ¿Se entendió? Sí. Estamos haciendo despacito. No se puede. Muy bien. También podemos aplicar el seno del doble de ángulos en este caso. Se me pide resolver, me dicen que n es igual a seno de x más coseno de x, todo elevado al cuadrado menos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es resolver este binomio al cuadrado. Ya saben, el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Identidad fundamental, ¿se acuerda? ¿Se acuerdan o no? Siempre vale 1, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Y eso qué es igual? Es igual a ángulo doble, ¿no? Sería el seno del doble del ángulo, ¿sí? Sería, por lo tanto, seno de cuánto. Sería igual al seno de... Sería igual al seno de 2. ¿Está bien? Podemos hacerlo de otra manera también.
se ve bien. Cuando me piden simplificar, me dicen que tengo coseno de 4x más seno al cuadrado de 2x entre 1 menos seno al cuadrado de 2. Entonces lo primero que voy a aplicar es el ángulo doble. ¿De acuerdo? Acá viene un tips muy importante cuando le piden simplificar. No se olviden, ¿no? Cuando ustedes quieren simplificar una expresión, sobre todo cuando trabajan razones trigonométricas, es preferible que todas las razones trigonométricas tengan el mismo ángulo. Si ustedes se dan cuenta en ese problema, hay una razón trigonométrica que no tiene el mismo ángulo. ¿Cuál es? Esta, ¿no? Yo sé que 4x. Como que hay un infiltrado ahí. Entonces, hay que volverlo todo al mismo ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes vendría a ser el coseno del 4x, aplicamos el ángulo doble. La mitad del 4x, pues, ¿se dieron cuenta? ¿Se dan cuenta, chicos? Cuando tienes el mismo ángulo, es más fácil simplificar. ¿Qué me queda acá? Seno al cuadrado menos seno al cuadrado de 2x, que es igual. Es igual a esto. Es igual. Si tengo 1 menos seno al cuadrado de 2x, ¿se dan cuenta de esto? Sí. Debería ser igual a coseno al cuadrado de 2. Una pregunta. Vamos a ver algunos problemas de este libro.
La pregunta número 1 es para aplicar ángulo doble. A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Sí, a ver, vamos a ver. Habría que aplicar una forma de reducción. La próxima clase que la tenemos, vamos a tener de repente el día de mañana, como ya RM hemos terminado, ya RM. Me voy a demorar un poquito en resolver ese problema, no lo voy a terminar, me quedan 3 minutos. Hoy tengo que explicar algunas cosas más. ¿Sí? Mañana tenemos a la última hora, si no me equivoco, RM. Sí, sí, sí. Acuérdense, chicos, que RM va a venir solamente hasta traslación de áreas. ¿Se acuerdan que hemos hecho la última clase de traslación de áreas? Hasta ahí va a venir. ¿Ok? O sea, todos los temas de cuarto bimestre hasta la relación, ¿sí, no? Sí, traslación de áreas va a venir en RM. Mañana que tenemos RM la última hora, en vez de hacer RM, vamos a hacer TRIG para practicar un poquito de esto, ¿ok? Con los problemas del libro. Porque nos quedan 2 minutos y no voy a terminar de resolver ese problema, ¿ok? Se va a demorar un poquito, es un poquito largo. Entonces, nos vamos a quedar ahí el día de hoy. La próxima clase, que es mañana, vamos a practicar un poquito más del ángulo doble. ¿Sí? Porque este tema que está aquí va a venir en el examen. ¿Está bien? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Nadie? Sí, chicos, ya estamos a punto de terminar el año. O sea, es nuestra última semana. Yo no lo voy a ver hasta el próximo año. Y de repente algunos se van. No sé. Bueno, chicos, nos vamos a quedar ahí. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos. Chao, Chao, profesor. profesor. Adiós. Chao, profesor. Chao, cuídense.